Habitantes del internet, sean bienvenidos nuevamente a este que es nuestro hermosísimo noticiero. Antes que nada, en este aún más hermoso y fabuloso canal que llamamos Odín. Como todas las semanas tenemos un impresionante recorrido que nos llevará a comprender nuevos aspectos del mundo, el cual esta semana inicia en Centroamérica, donde discutiremos una nueva alianza entre 3 países. Después viajaremos a Río de Janeiro, donde hablaremos de la prohibición de Uber en la ciudad. Después nos moveremos a Estados Unidos, donde hablaremos de las demandas de un juez contra el gobierno cubano. Por último viajaremos a Colombia, donde discutiremos, ya saben, los tratados de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Va a ser un gran programa, así que sin más preámbulos que ¡rola la intro! Habitantes del internet, viajemos a El Salvador, pues tengo grandes noticias. Si ya vieron el noticiero en vivo, hablamos de cómo El Salvador, Guatemala y Honduras se unieron para crear una alianza en contra de la delincuencia en los 3 países. Pues es muy difícil procesar a un criminal si este se escapa de Honduras y se mete a otro país centroamericano, y considerando que las fronteras en estos países no son tan grandes como son la de México y Estados Unidos, es más fácil escaparse. Entonces los 3 países se unieron para formar el Triángulo Norte de Defensa de Centroamérica. Pero esto no ha sido la única medida que van a adoptar. Los cancilleres de El Salvador, Guatemala y Honduras se reunirán en las semanas por venir para discutir sus políticas con el nuevo mandatario estadounidense Donald Trump. Como ya sabemos, Donald Trump ganó las elecciones de Estados Unidos, y así que ahora nos toca a nosotros, el resto de los países del mundo, negociar con él y todas las políticas tan estrictas que ya ha propuesto. Entonces es bastante bueno que el Triángulo Norte de Centroamérica se esté uniendo para poder avanzar juntos, que tenemos que recordar que todos en América Latina al menos provenimos de un mismo pasado y que somos una misma comunidad y deberíamos apoyarnos los unos a los otros. Pero ahora viajemos a Río de Janeiro, donde se está dando algo bastante interesante. La aplicación Uber ha sido prohibida en la ciudad. Bueno, no exactamente solo Uber. La Cámara Municipal de Río de Janeiro ha prohibido el uso de aplicaciones de transporte privado, es decir, no solamente Uber, sino todas las aplicaciones como por ejemplo Cabify, que hagan lo mismo. Por lo cual en Río de Janeiro ya solamente se pueden contar con los taxis. Todo esto se dio, por gran mayoría, por la presión que ponen los sindicatos y los gremios de taxistas ante el gobierno para poder mantener con el monopolio con el que cuentan. Esta es la segunda ciudad en Brasil que toma medidas en contra de Uber, la primera siendo Sao Paulo. Recordemos que esto hasta cierto punto no es adecuado, pues estamos eliminando la competencia. Aunque es cierto que los Uber no tienen ninguna regulación y no tienen que pagar placas federales. Aunque legalmente no las necesitan porque son servicios de contratación privados. No son necesariamente un taxi, sino son un chofer privado el cual presta su vehículo al cliente. Así que legalmente no hay ningún problema, solamente que los taxistas no quieren perder la clientela con la que cuentan. Aunque si el pueblo prefiere a Uber a los taxistas, creo que eso es una señal bastante importante de algo. Pero ahora viajemos a Cuba, donde vamos a hablar de los indultos que está ofreciendo el gobierno cubano. Verán, todo esto tiene que ver, aunque no lo crean, con el Papa Francisco, el cual ha hecho un anuncio que debido a que este es el año de la misericordia, los gobiernos de ciertos países deberían de liberar a distintas personas como un acto de misericordia. Cuba, siendo una de las naciones más católicas que hay aún hoy en día, ha decidido liberar, siguiendo las órdenes del Papa Francisco, a 787 reos que se encontraban detenidos en las prisiones del país. Para poder analizar si se merecían el indulto, se tomó en cuenta la conducta que tienen actualmente en la prisión y la condena por la cual fueron introducidos, y se obtuvieron 787 personas las cuales eran dignas de salir, lo cual es muy bueno. Recordemos que hay muchos crímenes, como por ejemplo en Estados Unidos la posesión de marihuana, que son responsables de muchas personas en la cárcel que podrían simplemente estar ahí por una fianza. Nos ahorraríamos muchísimo espacio en las prisiones y realmente no son crímenes graves. Así que aunque seas por motivos religiosos, los indultos en este caso están bien. Pero ahora viajemos a Estados Unidos, al Distrito de Colombia, donde tenemos algo muy importante de lo cual hablar. El gobierno de Estados Unidos está demandando al de Cuba. Bueno, más o menos.
El juez estadounidense Ahmed Mehta ha declarado una fuerte sanción contra el gobierno cubano por el apoyo que ha dado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y no, este apoyo no se refiere al permitir que todas las pláticas de paz se den en Cuba, sino que esto se refiere a cómo el gobierno cubano apoyó económicamente en su momento a las FARC. 166.01 millones de dólares es el monto a pagar por el gobierno cubano. ¿Pero por qué tanto? Verán, las FARC logró capturar a 3 soldados estadounidenses y los llegó a torturar, por lo cual ahora las familias de los soldados piden indemnización por el sufrimiento de sus seres queridos. A lo cual, en lugar de cobrárselo a las FARC, decidieron cobrárselo a una persona que apoyaba al movimiento. Claro, es inaceptable apoyar un movimiento de guerrilla, pero tampoco me parece muy lógico cobrárselo a Cuba en lugar de cobrárselo a las FARC. Pero bueno, esperemos ver cómo todo esto se desarrolla y esperemos que no destruya las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que aún están muy débiles y podrían ayudar a que se quite el embargo entre ambos países. Pero ahora llegado a nuestro sitio principal, os recuerden, eso es meramente decorativo, nunca me haré daño a mí ni a nadie más. Habitantes del internet, tenemos que ir a uno de esos países a los cuales ya frecuentamos muchísimo en este noticiero, Colombia. Pues tenemos grandes noticias. El gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia ya han llegado a un tratado final de paz por segunda vez. Recordemos que el primero fue tumbado por un plebiscito, el cual encontró por un mínimo margen que los colombianos preferían simplemente no tener la paz con una guerrilla. Este nuevo tratado de paz fue anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, el cual también declaró que ha sido un proceso muy difícil, pues han habido muchísimos choques con las FARC. Pero este nuevo documento es definitivo. Algo distinto a este documento es que se tomó en consideración la opinión de todos aquellos en contra de que se firmara el primer tratado de paz. Por lo cual, el expresidente Álvaro Uribe, que era el mayor dirigente del movimiento hacia no firmar la paz, estuvo muy presente en las negociaciones. Y ahora, el mismo Álvaro Uribe ha pedido un plazo especial para la revisión de este mismo documento, pues quiere ver si se le puede hacer alguna mejora o algún cambio, lo cual ya no es posible debido a que el documento es final, y simplemente postergar su firma podría afectar las relaciones entre las FARC y Colombia inmensamente. Si el cese de fuego que se tiene en estos momentos es algo temporal y podría quitarse de un día para otro, tenemos que entender que la paz es lo más importante. Lo más interesante de este nuevo tratado es que debe contar con la aprobación popular, pero redefinieron la aprobación popular para que ésta solamente cuente como la aprobación de las casas de Congreso, es decir, que solamente los diputados o los senadores puedan votar para poder aprobar esto. Así que esperemos que sea aprobado lo antes posible para que pueda ya existir la paz en el país. Pero bueno, habitantes del internet, eso ha sido todo por esta semana. Yo soy José Luis Fernández y esto fue Antes que Nada. Nos vemos en la próxima, habitantes del internet.